La casa de Dios, amén. Es una bendición poder compartir su palabra, poder, hermano, hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. El día de hoy, hermano, vamos a ver un tema muy bonito, amén. Se llama Iglesia Pentecostés. Amén. Yo no sé si usted se ha fijado al entrar el nombre de nuestra iglesia, ¿sabe cómo se llama? Iglesia Cristiana Pentecostés. Amén. Ríos de agua viva. Amén. Pero Pentecostés, ¿por qué? Amén. El día de hoy, hermano, vamos a aprender y vamos a ver algo de doctrina. Amén. ¿Por qué nos llamamos Pentecostés? Amén. Usted se da cuenta, hermano, si usted ha mirado en muchas iglesias, tienen diferente nombre. Amén. Tienen diferente denominación, por así llamarlo. Pero ¿por qué nosotros nos llamamos Pentecostés? ¿Qué nos hace ser una iglesia Pentecostés o pentecostal, que viene siendo lo mismo? Amén. Y hermano, es algo muy especial, porque una característica, hermano, de una iglesia Pentecostés automáticamente son aquellas iglesias que hacen mucho ruido. Así las tienen distinguidas, ¿no? Las iglesias Pentecostés hacen mucho escándalo. Ahí nomás entras y todos están danzando, todos están brincando, todos dicen aleluya, y dan vueltas ahí, mueven los panderos. Amén. Eso es lo que mucha de la gente así, hermano, tienen distinguida a una iglesia Pentecostés. Pero, hermano, una distinción de iglesia Pentecostés va más allá de solamente hacer esas cosas. Amén. Pero ¿por qué hacemos nosotros eso, hermano? ¿Por qué aquí de repente alguien levanta las manos, puede hacerle así, puede brincar, puede decir aleluya, y nadie, mi hermano, lo va a regañar ni le va a decir que no lo haga? ¿Por qué nosotros podemos hacer eso? Nosotros lo hacemos porque tenemos la libertad de Jesucristo. Amén. Amén. Porque hay iglesias, hermano, donde prohíben aplaudir, prohíben levantar las manos. Amén. Y todo lo que hacemos en la iglesia, hermano, todo lo que hacemos en la casa de Dios tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Amén. 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 Y cuando yo, hermano, me baso en la palabra de Dios, tengo que basarme a varios versículos de la Biblia. Amén. Si yo solamente tomo, hermano, un pequeño versículo y de ahí me agarro, esto es un versículo me falta, hermano. Le falta solidez a los versículos. Entonces, nosotros todo lo que hacemos, hermano, no nos basamos solamente en un versículo, sino nos basamos en varios versículos. Amén. Imagínense, hermano, que yo estoy platicando con mi mamá, ¿verdad? Y le digo, ¿sabe qué, mamá? Me siento cansado, porque ayer estuvimos el evento de los niños. Pero me siento muy cansado porque tuvimos el evento de los niños, pero gloria a Dios porque estuvo bien contento. Pero alguien venía llegando a la casa y escuchó que yo dije que estaba cansado porque tuvimos el evento de los niños. Entonces, si esa persona no estuvo en toda la conversación, va a entender otra cosa que no es, y hasta puede decir, el hermano Jera está cansado de estar en la iglesia. El hermano Jera ya no, él dijo, yo lo escuché, que ya no quiere estar con los niños. Eso es sacar de contexto lo que yo dije, ¿verdad? Entonces para que esa persona hubiera entendido lo que yo le quise decir, tuvo que haber estado presente en toda la conversación. Y así hay muchas iglesias, hermano, que sacan de contexto un versículo porque no leen todo el capítulo. No saben por qué se dijo ese versículo, ni para quién se dijo el versículo. Por eso hay muchas iglesias, hermano, muchas denominaciones que hacen cada cosa y dicen, es que la Biblia dice. El otro día me mandaron un versículo donde dice, tomaremos y nos embriagaremos y haremos esto mañana y al siguiente día. Y me dicen, ven, yo hago caso de lo que dice la Biblia. Pero ese versículo, hermano, era un reclamo de Dios.
Dios les dijo, ustedes dicen, mañana vamos a hacer esto, y nunca le dieron el lugar a Dios. Si yo leo el capítulo, es un reclamo de Dios. Pero ese versículo lo usan para decir, la Biblia dice que yo puedo tomar, yo puedo divertirme y no hay problema. Amén. Entonces, hermano, es muy importante saber en quién y en qué creemos y por qué lo creemos. Amén. Hermano, acompáñenme a su Biblia, a Hechos. Hechos está después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y sigue Hechos. Hechos capítulo 2. Gloria a Dios, amén. Versículo 1, 2, 3 y 4. Hechos capítulo 2. Cuando usted lo tenga, hermano, se pone sobre sus pies y me indica con un fuerte amén. Hechos capítulo 2. Amén. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Hechos 2, del 1 al 4. Bueno, y antes de empezar vamos a hacer una oración. Amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Dios. Gracias por esta oportunidad de estar en tu casa, Señor. Por el privilegio tan grande de poder compartir tu palabra, Señor. Yo reconozco, Padre, que la gloria es tuya, Señor, y te ruego, mi Dios, que no permitas que yo dé una palabra que sea mía, Dios. Habla lo que tú quieres hablar, y toda palabra que no sea de bendición, quítala de mi boca, Dios. Glorifícate en esta hora, Señor, en tu palabra. Prepara el corazón, la mente para recibir tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, esta oportunidad y te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Lo tenemos todos, hermanos. Hechos 2, del 1 al 4, dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de ¿qué? Del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén, hermano, puede tomar su lugar. Dice el versículo 1, hermano, cuando llegó el día ¿de qué? Pentecostés. Del Pentecostés. El día del Pentecostés, hermano, es una fiesta judía. Amén. La palabra Pentecostés viene de la palabra penta, que quiere decir 50, hermano. Son 50 días después de la Pascua. ¿Sí? Se celebraba una fiesta llamada el Pentecostés. Y dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes juntos. Amén. Y ese día, hermano, dice el 2, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. ¿Ustedes se imaginan un ruidazo como un viento? No sé, hace días hizo una sopladera aquí que se escuchaba todas las láminas y todo aquí se escuchaba, y hacía algo bien fuerte, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Amén? Y de ahí viene, hermano, la palabra Pentecostés. Amén. Haciendo referencia, hermano, a ese día. Pero ese día, ¿qué pasó, hermano? Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué es una lengua, hermano? Un idioma, un lenguaje. Amén. Yo hablo español. Usted quizás sabe inglés, francés, no sé. Amén. Pero en este mundo, hermano, hay diferentes lenguas. Amén. Si yo le hablo en inglés, usted quizás me va a entender. Pero si le hablo en otro idioma, quizás no me va a entender. Amén. Pero esa es una lengua. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno
de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Una iglesia pentecostés, hermano, es una iglesia que se caracteriza por tener El Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Gloria a Si Dios. usted dice yo soy un cristiano pentecostés, es porque usted tiene al Espíritu Amén. Santo. Amén. Y dice, hermano, y comenzaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar en otros lenguajes, en otros idiomas. Amén. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién les decía qué hablar, hermano? El Espíritu Santo. Unos empezaron de repente a hablar en italiano, en otro idioma, hermano. Amén. Y ellos no decidían, yo quiero hablar hoy en francés, a ver cómo escuchan. No, el Espíritu Santo, Él decidía lo que tenían que decir. Amén. Entonces, hermano, nosotros somos una iglesia pentecostés, no solamente, hermano, porque danzamos, no solamente porque levantamos las manos, porque decimos aleluya. Amén. Que es muy bueno que hagamos eso. ¿Y por qué hacemos esto, hermano? Porque lo hacemos para Dios. Cuando yo levanto mis manos, hermano, estoy adorando a Dios. Cuando yo danzo, hermano, yo no estoy brincando solo porque me emociono, sino lo hago para Dios. Allá afuera, hermano, hacen danzas, hacen muchos rituales, pero lo hacen en honor a alguien, en honor a un santo, a una virgen, a un madero. Esos lo hacen en honor a alguien. Entonces aquí en la casa de Dios, hermano, cuando yo danzo o cuando usted danza, lo estamos haciendo en honor a Dios. Así que usted no se detenga, hermano. Por eso, hermano, nosotros levantamos nuestras manos, no le hace, si hay gente que se burla porque danzamos, porque decimos aleluya, hay gente que se ríe. Amén. Y sabe que, hermano, cuando yo miro a la gente de afuera que con tantas ganas lo hacen, a mí me entra un celo. Yo digo, ¿por qué nosotros en la iglesia nos detenemos para alabar a Dios? Allá afuera, hermano, se junta la gente y lo hacen y hacen muchas cosas. Y nosotros para Dios, ¿no? Amén. Pero esa es la razón por la cual nosotros alabamos a Dios, porque lo hacemos para Él. Y hermano, y en esta hora, quizás no lo hemos dicho, pero usted tiene la oportunidad de preguntar si tiene alguna duda. Amén. Amén. Usted puede preguntar, a ver, hermano, y con la palabra de Dios, juntos, responderemos las preguntas. Amén. Si usted tiene alguna duda, puede preguntar. Jóvenes, si tienen alguna duda, pueden preguntar. Y si no la sabemos la respuesta, pues el otro domingo se las damos. Amén. Para prepararnos y para poder expresarnos. Quiero preguntarles, hermanos, aprovechando, ¿usted sabe la iglesia pentecostés en qué más creemos? ¿En qué creemos una iglesia pentecostés? En la Trinidad. Amén. Y esa Trinidad está compuesta por ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Usted sabía que allá en el Medio Oriente, hermano, también hay otras Trinidades? El Padre, el Hijo y María. Hay mucha mezcla. Entonces, cuando usted le diga, ¿tú en quién crees? En la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿En qué más creemos, hermano? La segunda venida de Cristo. Creemos que Jesús va a venir nuevamente. Así como dice la palabra de Dios, así como se fue, así mismo vendrá. Amén. Amén. ¿Y qué más, hermano? Vendrá por su iglesia. Creemos también, hermano, en el rapto o en el arrebatamiento de la iglesia. En que Jesús va a venir, hermano, y se va a llevar a toda su iglesia. ¿Quién es la iglesia de Dios, hermano? Nosotros. Aquellos que tengan a Jesús en su corazón. Amén. Aquellos que le sirven, esa es la iglesia del Señor. El Señor no va a venir por un hombre, no va a venir por una denominación. Amén. Pero el Señor Jesucristo va a venir. ¿Y qué más creemos, hermano? La resurrección de los muertos. Amén. Creemos, hermano, que cuando Jesucristo venga, los muertos resucitarán. Y si ya nosotros ya estuviéramos muertos, resucitaremos ese día, hermano, para encontrarnos con Jesús. Amén. Todo el que muere, hermano, creyendo en Jesús, con Jesucristo en el corazón, dice la palabra de Dios, que está dormido, esperando ese día especial. Amén. Y ese día todos, hermanos, los que murieron, con los que estemos aquí, nos iremos juntamente con Jesús. Qué bonito, ¿verdad, hermano?
Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que esa es nuestra esperanza. Sí, amén. Esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. ¿En qué más creemos, hermano? Creemos que hay un cielo y que hay un infierno. Amén. Y creemos que no hay, a lo que dice la palabra de Dios, no hay otro lugar intermedio entre el cielo y el infierno. O es el cielo o es el infierno. Amén. ¿Qué más creemos, hermano? Creemos en los dones del Espíritu Santo. Amén. Creemos, hermano, en los ministerios. Y muchas cosas creemos la iglesia pentecostés, hermano. Pero es muy importante que no nos dejemos llevar o que pensemos que ser pentecostés solamente es aplaudir. Eso es porque yo soy pentecostés. Si yo no soy pentecostés, yo no aplaudo. Amén. Y hay muchas denominaciones, hermano, donde practican cosas que están fuera del contexto de la palabra de Dios y otras que ni siquiera vienen en la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios, hermano, es la única guía que tenemos espiritual que es infalible, hermano. La Biblia no se contradice nunca. Amén. Hay muchos libros que han salido, hermano, a lo largo de la historia que se contradicen a la luz de la palabra. Amén. Entonces, hermano, hay iglesias que dicen, la Biblia está bien, pero tienes que leer otro libro. La Biblia sola no es suficiente, necesitas un libro más que te guíe cómo entender la Biblia. No, hermano, la Biblia es suficiente. Usted puede leer libros para prepararse de otro tema que son excelentes. Si a usted le gusta leer, si no, sería bueno hacerlo. Pero nada sustituye, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Pero hay iglesias que no pueden leer la Biblia si no tienes otro libro que te guíe a leer la Biblia. Entonces, hermano, como creyentes tenemos que tener mucho cuidado y saber en quién creemos, hermano. Porque puede llegar alguien y decirte, mira, vente para acá. Acá sí nos dejan echarnos una ahí de vez en cuando. Acá vente, acá ahí son bien exagerados. Vente, acá no pasa nada ahí, pues acá sí puedes, acá no te dice nada. Pero, hermano, el Señor dice que tengamos cuidado con cualquier viento de doctrina que ande por ahí. Amén. Que usted lo que haga, usted esté seguro de que lo está haciendo porque está obedeciendo a la palabra del Señor. Amén. Porque hay mucha gente, hermano, que lo endulzan en el oído y se va y se van ofendiendo a Dios. Por eso es importante que nosotros nos capacitemos y que aprendamos, hermano, lo que el Señor quiere que nosotros sepamos de Él. Amén. Y dice, hermano, ahí leímos que llegó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Y es normal, hermano, aquí en esta iglesia casi no se acostumbra, no he visto yo casi, ¿verdad?, hermanos que hablan en lenguas. Pero es muy normal que en una iglesia se hable lenguas, que se dance. Pero, hermano, una forma de saber que una iglesia es pentecostés es porque tiene al Espíritu Santo. ¿Ven? Dice el versículo 5, hermano, ahí donde estamos. Moraban entonces en Jerusalén, ¿qué? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Ahí estaban, hermano, gente de todos lados. Amén. Normalmente, hermano, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí hay gente de todo. Ahí usted se encuentra japoneses, chinos, gente afroamericana, de todo, y hablan muchos idiomas, hermano. Pero todos hablan particularmente inglés. Pero aquí estaban reunidos gente de otros lugares. Y dice el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Sí? Se escuchó un gran ruido, hermano, y la gente, ya ve cómo la gente que escuchan ruido y en vez de tener cuidado van a ver qué. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia
Se acercaba, hermano, el francés y decía, ay, ¿alguien está hablando francés? Él está hablando mi idioma. Amén. Estaban todos confundidos, pero ¿por qué? Y luego dice, hermano, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hermanos, esa era la lengua de los galileos, hermano. Amén. Ahí había gente de todas las naciones. ¿Cómo era posible que esas personas hablaran en la lengua de los otros? ¿Cómo, hermano? Pero ¿esto quién lo provocó? El Espíritu Santo. Y luego dice el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban tan maravillados porque ¿cómo es posible? Amén. Dice el 9, partos, fíjese, aquí menciona las nacionalidades de donde eran: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, dice el 11, cretenses y árabes. ¿Cuántas naciones, hermano? Son muchas, ¿no? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermano, esto es algo impresionante, ¿verdad? Aleluya. Pero ¿quién provocó esto, hermano? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen, el Espíritu Santo ponía la lengua en las personas y las personas hablaban el lenguaje que el Espíritu Santo quería que hablaran. Amén. Entonces, el Espíritu, cuando usted tiene el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo le va a decir a usted lo que tiene que hablar cuando usted lo tiene que hablar. Si usted se relaciona con el Espíritu Santo, hermano, usted un día puede estar con una persona y el Espíritu Santo le va a decir a usted, dile esto. Y el Espíritu Santo le va a decir lo que usted le habla a las personas y la persona va a ser bendecida. ¿Ven? Y en este tiempo, hermano, la gente estaba maravillada porque escuchaban las maravillas de Dios en su propio lenguaje. Y ese es el propósito, hermano, de las lenguas de Dios. Amén. Hay iglesias, hermano, donde la gente habla en lenguas. Yo creo en las lenguas. Yo creo que las lenguas son de Dios. Pero hay muchas iglesias donde abusan de las lenguas de Dios. Amén. Y la palabra de Dios, hermano, y en otro tema lo vamos a ver, las lenguas son importantes, pero hay que saber en qué momento hablarlas. Amén. Porque hay iglesias donde se sueltan hablando en lenguas y nadie les entiende. Y siempre dicen lo mismo. Y una lengua es un lenguaje. Amén. Yo cuando estaba en la escuela, hermano, tuve la materia de español y aprendí el pasado, el presente, el futuro, el prospetérito. Aprendí los verbos, las conjugaciones, cómo se deben hacer una pregunta, cómo debemos responder. Muchas cosas aprendí, hermano. Entonces hay gente que habla en lenguas y siempre dice la misma frase. Hay iglesias donde te enseñan frases para hablar en lenguas. Amén. Y hay iglesias donde te bautizan, hermano, y si no sales hablando en lenguas, te zambullen otra vez. Hasta que hables en lenguas. Y hay gente que me ha dicho, yo estuve ahí y yo me las inventé con tía para que me dejaran. Ya llevaba 5 zambullidas y no hablaba en lenguas, hermano. Pero aquí, ¿quién es el que daba las lenguas, hermano? El Espíritu Santo. Usted no se las puede inventar. Pero hay gente que se las inventa, hermano. Hay gente que las escucha hablar y siempre dicen la misma frase. Porque dice la palabra de Dios que cuando se hablan lenguas tiene que haber alguien que las interprete. Yo digo, ¿cómo es posible que alguien hable una lengua y otro interprete las cosas, pero siempre dice la misma frase? ¿Verdad? Si yo le digo, how are you? ¿Usted me entiende? Quiere decir, ¿cómo estás? Y si yo siempre digo esa frase, hermano, y yo le digo, quiere decir que te vaya bien. How are you? Que estés bien. How are you? Mañana nos vemos. ¿Quiere decir lo mismo, hermano?
No, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que son las lenguas, hermano. El Espíritu Santo es el que las da. Amén. Y dice, hermano, el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Dice el 13, mas otros, ¿qué hacían? Burlándose decían, estos están llenos de mosto, estos están borrachos. Amén. ¿Usted nunca ha escuchado eso decir de las iglesias cristianas, hermano? No, esos de ahí están locos. Están bien marihuanos, dicen. Porque hablan, danzan y brincan y lloran y dicen aleluya. O sea, esta iglesia está loca. Amén. Entonces, hermano, dice el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Se levantó Pedro, hermano, y les dijo, el 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. ¿Quién le dijo a Pedro? Hermano, lo que estaba pasando, él los escuchó. Dice, puesto que es la hora tercera del día. Allá el día, hermano, empezaba a las 6 de la mañana. ¿A qué hora sucedió esto? A las 9. Y en aquel tiempo hasta para tomar tenían horario. La gente que tomaba no lo hacía en la mañana porque era hora de trabajar. Lo hacían hasta a una cierta hora y decían, estos no están, porque es la tercera hora del día. Y dice, hermano, dice el 15, el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hermano, una iglesia que es Pentecostés, hermano, si usted un día va a otra iglesia o se muda de ciudad o está de visita en un lugar y usted dice, te invitamos a la iglesia, y dice allá afuera Pentecostés o Pentecostal, hay características, una de ellas que tiene que tener al Espíritu Santo. Amén. Mira, hermano, acompáñeme allá ahí mismo, pero al 36, 2:36. Pedro, hermano, siguió predicando. Pedro siguió exhortando a toda la gente que estaba ahí. Amén. Dice el 36. ¿Lo tenemos, hermano? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Pedro le dijo a toda la gente que estaba ahí, ustedes al Cristo al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Una iglesia que es Pentecostés es una iglesia, hermano, que Jesucristo es su Señor. Amén. Una iglesia que la dirige Cristo. Una iglesia que reconoce que el Señor es Jesucristo. Hay unas iglesias, hermano, que rara vez hablan de Jesús. Hablan de los profetas, del apóstol que está allí. Hablan de que tú eres un campeón, de que tú eres un hijo bendecido, de que tú te va a ir bien, pero rara vez mencionan a Cristo y al sacrificio que hizo y por qué lo hizo. ¿Amén? Una iglesia pentecostés, hermano, más allá de lanzar y de brincar, es una iglesia que reconoce que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Y dice el 37, hermano, al oír esto, ¿qué hicieron? Se compungieron. La palabra compungir, hermano, es cuando te da una tristeza, pero no triste que te sientes mal, sino es una tristeza que te hace arrepentir. ¿Sí? Se compungieron ¿de qué? De corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ustedes han crucificado a Jesucristo. Y ellos al escuchar la palabra del Señor, hermano,
reconocieron sus faltas, reconocieron su pecado, hermano, y se entristecieron de corazón, hermano. Y le dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y dice el 38, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Una iglesia pentecostés es una iglesia que predica, hermano, el arrepentimiento. Una iglesia que predica sobre la necesidad de Jesucristo. Pedro predicó y la gente recibió la palabra y dijo, ¿qué hacemos? Se arrepintieron y abrieron su corazón para, ¿qué, hermano? Para recibir la palabra del Señor. Amén. Hay una iglesia, hermano, que no predican el arrepentimiento. Amén. Por eso aquí, hermano, mucha gente se ha ido porque hablamos lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice, si no te arrepientes de lo que estás haciendo, de tu mala vida, un día darás cuentas al Señor. Amén. Y todos daremos cuenta, hermano, delante de la presencia del Señor, de todo lo que hacemos. Y nosotros no podemos, hermano, predicarle a usted lo que usted quiere escuchar. Amén. Siempre, hermano, que preparamos una lección, los que predicamos, tenemos la obligación de orar y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que hable, Señor? Porque, hermano, el Señor nos va a rendir cuenta de todo lo que sale de nuestra boca aquí. Y si yo digo una palabra, hermano, que usted lo haga alejarse del mundo, el Señor me va a dar cuentas por eso. Pero si yo digo una palabra conforme a la Escritura, hermano, guiada por el Señor, y usted, si quiere alejar del Señor, a mí el Señor no me va a reclamar eso. Amén. Y es preferible, hermano, que usted enderece sus pasos, que yo enderece mi camino por medio de la palabra, hermano, a perderme creyendo, hermano, que me hablaron bonito. Vente, no pasa nada. No, Dios te ama tal y como eres. No le hace que tú estés tomando. No le hace que tú estés viviendo una vida perdida allá afuera. No importa. Hermano, eso es una mentira a la luz de la palabra de Dios. Y una iglesia pentecostés es una iglesia, hermano, que tiene que hablar a arrepentimiento para que la gente se acerque a Jesucristo, hermano. El día de ayer, hermano, 2 almas aceptaron a Jesús. Estuvimos a punto, hermano, de decirles, no vamos a hacer nada. Porque, hermano, se había planeado hacer muchas cosas, hermano, y todo se salió de control, que se hizo un tipo de desorden, por así llamarlo, y estuvimos tentados, hermano, a decir, no. Pero el Señor, hermano, movió las cosas para que nosotros hiciéramos lo que tuviéramos que hacer. Pero no porque nosotros, hermano, sino por amor a la obra de Dios. Por 2 almas, hermano, que recibieron a Jesucristo. Entonces, hermano, Pedro predicó y la gente se compungió y se arrepintió, hermano. Y Pedro le dijo, tiene que arrepentirse. Amén. Y dice, hermano, el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa, hermano? Para ustedes y para vuestros hijos, hermano. ¿Cuántos queremos hijos bendecidos? Amén. Yo quiero que mi hijo sea bendecido, hermano. Y si Dios me da más hijos, también quiero que pero está en mis manos, hermano, que la bendición llegue a mi casa o la maldición. ¿Usted quiere una familia bendecida, hermano? Acérquese a Cristo. ¿Usted quiere que su casa sea bendecida, hermano, su familia, todo lo que haga? Acerquémonos a Jesús, hermano. Arrepitámonos día con día de nuestros pecados. Amén. Dice, hermano, el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amén. Tenemos que, hermano, tener un celo espiritual, hermano, por las almas. Tenemos que entender lo que vale un alma para Cristo. Tanto valemos las almas, hermano, que Cristo murió en la cruz. No podemos despreciar a la gente, hermano. No podemos decirle, ay, ¿por qué, hermano? Porque Cristo murió por las personas.
tenemos que tener paciencia con la gente. Hay personas, hermano, que tenemos poquito en el Señor y que vamos avanzando y no podemos juzgar a los demás. Amén. Cuando mi familia llegó a los pies de Cristo, hermano, no me acuerdo cuántos años pasaron, pero nosotros veníamos a la iglesia, a la que íbamos. Amén. Y un día antes, hermano, mis papás habían ido a zapatearle al diablo. Amén. Y estaban en la escuela dominical. Ellos me dijeron eso, amén. Y aquí están. Y se les venía como el saborcito de las cervezas que se habían echado el sábado en la noche, hermano. Amén. Y pasaron años y yo me recuerdo, por ejemplo, mi padre, y aquí está, y lo digo para que Dios se glorifique, hermano. Todavía le gustaba chupar la cola al diablo. Amén. Y yo llegaba a veces en la noche y se miraban ahí unos puntitos rojos ahí en la noche. Estaban chupando la cola al diablo. Amén. Pero un día, hermano, ellos tomaron la decisión de dejar eso. No fue fácil. Y para la gloria del Señor, hermano, dejaron de hacerlo. Pero tuvo que pasar un proceso, hermano. Sí, amén. Entonces, nosotros como creyentes, hermano, no podemos juzgar a aquellos que están avanzando, hermano. Hay que orar por la gente. Hay que orar por la gente, animarlo a que siga a Cristo, hermano. Y eso, hermano, tenemos que exhortar con amor, no crucificando a las personas, hermano. Eso es una iglesia pentecostés, hermano. No solo la que danza, sino aquella iglesia que exhorta, que cuida a las almas. Aquella iglesia que habla, porque Pedro habló, hermano, guiado por el Espíritu Santo. Esa palabra la recibió la gente y se compungió de corazón. Reconoció sus faltas y dijo, ¿qué tengo que hacer? Cuando usted predica, hermano, por medio del Espíritu Santo, la gente recibe la palabra. Pero si usted predica, hermano, aún la misma palabra de Dios sin el Espíritu Santo, solamente va a lastimar a las personas. Y no podemos lastimar a la gente. Por eso es importante tener al Espíritu Santo, hermano. Y luego dice el 41, hermano. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizaron y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 personas. Imagínense, hermano, que hagamos una campaña y ese día hablemos por el poder del Espíritu Santo y el otro domingo ya son 3,000. 3,000 y tantos. Amén. Pero, hermano, una iglesia, hermano, que es Pentecostés, es una iglesia, hermano, que predica a Cristo también afuera. Amén. Dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Amén. Nosotros, hermano, tenemos que estar en comunión unos con los otros. Amén. Sabe, hermano, que no podemos evitar relacionarnos con la gente afuera. Amén. Pero una iglesia pentecostés es una iglesia, hermano, que da un buen testimonio afuera. Reflejamos a Jesús, hermano, en el trabajo, en la escuela. Amén. En todo lugar que usted se mueva, usted refleja a Jesucristo. Dice una que escuché una vez en Facebook, hermano, que había un pastor, hermano, que había llegado lo mandaron de pastor a una ciudad. Dice que subió al transporte público, hermano, y que traía un billete grande, no tenía cambio, ¿verdad? Y que se lo dio al chofer y le dijo, no traigo cambio, ahorita me lo das al final. Y dice que el pastor se sentó y cuando antes de bajarse iba pensando, pues nomás es un poquito lo que me cobró, a lo mejor ni se va a acordar, y a lo mejor me bajo sin pagarle. Pero dice que antes de bajarse sintió la voz del Espíritu Santo que le dijo, ve y págale lo que le debes. Y dice que antes de bajarse se regresó hasta el frente, que había mucha gente, y le dijo, tenga lo que le debo. Y le dijo, gracias, el domingo nos vemos en la iglesia, pastor. Entonces,
él por $1 o por 10 pesos, hermano, pudo haber negado a Jesucristo. Por pequeñas acciones pudo haber hecho, porque ella sabía que él era el pastor y él no sabía que lo conocían, hermano. La gente ya sabe que usted viene a la iglesia, aunque no sepa. La gente nomás, la gente por las ventanas está a ver qué ve. Amén. Entonces podemos negar a Jesucristo con nuestro testimonio, hermano. Y si usted le dice Jesucristo le ama, Jesucristo lo puede salvar, la gente va a decir, si yo lo miro lo que hace. Pero es importante, hermano, que como iglesia tengamos comunión con la gente, pero hermano, que nos vayamos ganando a la gente para Cristo, hermano. Y dice, hermano, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, hermano. Nosotros tenemos que tener comunión entre hermanos también, hermano. Es triste, hermano, que a veces venimos en la iglesia y me cae mal el hermano que está al otro lado. Y eso pasa muy común en las iglesias, hermano. No podemos ver al hermano que está allá en un lado. Aleluya, te alabo, Señor, tú eres bueno. Y hasta hablan en lenguas y danzan. Y en unas iglesias hasta se caen y todo. Y hasta voltean y le hacen, ay, ahí está este. Hermano, tenemos que amar a los demás hermanos. Amén. Eso es una trampa del enemigo, hermano. Y dice, hermano, en el partimiento del pan. ¿Dónde se parte el pan, hermano? En la mesa, ¿no? Amén. Entonces, esta iglesia, hermano, convivía en armonía, juntos, hermano. Eso es de bendición, hermano, convivir con los hermanos, convivir con las personas. Amén. Una iglesia pentecostés es una iglesia que sabe convivir. Y dice, hermano, y en las oraciones. Una iglesia, hermano, tiene relaciones espirituales. Se juntan para orar. Se juntan, hermanos, ¿para qué? Para nutrirse de la palabra de Dios. Esa es una iglesia pentecostés, hermano. Una iglesia que se junta para nutrir el alma. Y es necesario hacerlo, hermano. Es muy importante tener una iglesia, hermano, ser parte de un lugar. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, aunque usted sea el pastor o la pastora, necesitamos ayuda espiritual. Y a veces, hermano, lo que un hermano me aporta es de tanta bendición. El Señor usa a cada uno de ustedes para bendecir mi vida, para bendecir la vida de los demás. Amén. A veces tenemos algo, hermano, aunque te digo, hay pastores, hermano, que dirigen iglesias grandes, pero no tienen con quién platicar, no tienen con quién desahogarse, con quién tener armonía. Hace poco salió una noticia de un pastor joven, aproximadamente de mi edad, de tiro nuevo. Amén. Somos en Cristo, somos hermanos, somos un roble. Amén. En Cristo somos hermanos jóvenes eternamente, hermano. Pero se suicidó, hermano, un pastor joven con hijos y su esposa. ¿Pero qué lo llevó a este pastor a suicidarse, hermano? No sabemos. Y su iglesia estaba grande, Dios lo usaba tremendo. Tenía una familia hermosa, hermano. Muy atractivo el pastor, el hombre que falleció. O sea, prácticamente lo tenía todo. ¿Pero qué le faltaba, hermano? ¿Por qué decidió tomar esa decisión tan horrible? Quizás no tenía con quién refugiarse, hermano. Por eso es importante relacionarnos, hermano, espiritualmente con los demás. Por eso es importante que usted se congregue, hermano, en la casa de Dios. Amén. Porque aquí, hermano, encontramos bendición, hermano. Usted puede estar en la casa y poner el YouTube. Y ahorita se usan mucho las transmisiones en vivo, ¿verdad? Aquí todavía no lo hacemos y hemos pensado hacerlo, pero a lo mejor hay que analizarlo porque no vaya a ser que usted vaya a decir, mejor la miro en la casa. Acabo transmiten en vivo. Amén. Vamos a ver, hermano, qué nos dice Dios. Pero, hermano, es importante, hermano, que nos congreguemos, hermano, porque Dios, hermano, nos va a bendecir espiritualmente. Dice la palabra de Dios, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, hermano. Y después de que este COVID está pasando, hermano, mucha gente se acostumbró a no asistir a las iglesias.
Aquí yo oro en la casa, aquí yo leo, hermano, pero es que no solamente es escuchar, hermano. Cuando eres parte de la iglesia, tú entiendes la necesidad de la iglesia, te enamoras de la obra del Señor, te enamoras de lo que Dios quiere hacer en la iglesia, hermano. Es tan importante estar aquí, hermano. Si no, el Señor no hubiera hecho su templo, no hubiera edificado casa para Él. Amén. Y dice, hermano, el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero ¿qué dice? Sobrevino temor a toda persona. Hay algo bien diferente, hermano, del temor al miedo. Amén. El miedo, hermano, te hace alejarte. Amén. Yo le tengo miedo a los perros, dicen los niños. Se acercan a los perros, se van. Y el temor, hermano, te hace acercarte. Y Dios quiere que a Él le tengamos temor y no miedo. Amén. Entonces, hermano, mucha gente empezó a tener temor de Dios. Empezó a hacer las cosas que a Dios le agradan. Empezó a dejar las cosas del mundo para agradar a Dios. Ese es el temor de Dios, hermano. Y nosotros necesitamos tener temor de Dios. Amén. Oye, te dicen allá afuera, vente, vamos a echar vamos al baile, echarte una, no pasa nada. O tío, ¿o qué? ¿O no eres hombre? No, es que yo tengo temor de Dios. Y no es que le tengamos miedo, sino que yo quiero agradar a Dios. Y el agradar a Dios, hermano, y el temor de Dios va más allá, hermano, de hacer lo que nos gusta. Yo por temor de Dios, hermano, dejo de hacer lo que me gusta, aunque tengo tantas ganas de hacer esto, pero como yo sé que le ofende a mi Dios, por temor a Dios, no lo voy a hacer. ¿Ven? Muchos hermanos que antes tomaban, que les gustaba tomar, lo han dejado de hacer, no porque no les guste tomar, sino porque han decidido, hermano, honrar a Dios. Amén. Amén. Y muchas cosas, hermano, que nosotros hay que dejar de hacer, hay que dejarlas de hacer por temor a Dios. Y eso se llama, hermano, morir a nosotros mismos. La palabra del Señor, hermano, en el Padre Nuestro dice: venga tu reino. Venga tu reino. La palabra venga tu reino es que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas y Él sea el que tome el control y que gobierne nuestra vida. Eso es, hermano, cuando decimos: Señor, venga tu reino, Señor. O sea, tú gobiernas mi vida, ahora tú mandas, ahora yo no soy el que mando. Y el Señor, ¿qué quiere que hagamos? Lo que dice la palabra de Dios. Y yo prefiero, hermano, agradar a Dios que agradar a las personas. Y mucha gente, hermano, le va a dejar de hablar. Cuando usted decida honrar a Dios, cuando usted decida temer a Dios, la gente se va a alejar de usted. Y no lo digo para que se ponga triste, hermano. Aún la propia familia te va a decir: ¿cómo eres exagerado? Ya te hiciste tan fanático. Los aleluya, los cristianitos, o sea, y empezamos a hacer burla, hermano, de la gente. ¿Pero por qué, hermano? Porque decidimos temer a Dios. Y eso es ser un pentecostés, hermano, alguien que teme a Dios. Amén. Y la gente, hermano, temía a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque esta iglesia, hermano, los apóstoles estaban siendo de testimonio y hacían maravillas, hermano. Y la gente decía: esa gente, cuidado con esa gente, porque esa gente tiene a Dios. Yo he escuchado muchos testimonios, hermano. El pastor, hermano, de Oklahoma, donde vamos a veces, él dice que él va a El Salvador, al país de El Salvador. Dice que allá hay también mucho narcotráfico. Y que le dicen: ¿tú qué eres? Soy pastor. Oh, pásale. O sea, les da miedo meterse con los pastores, porque ellos reconocen que Dios está con ellos. Entonces hay muchos testimonios, hermano, donde aún esa gente respeta a los pastores. No toda, pero cuando hay un testimonio fuerte, hermano, de una iglesia, la misma gente de afuera respeta la casa del Señor. Y dice, hermano, el 44: todos los que habían creído estaban
juntos y tenían en comunión todas. Tenían en común todas las cosas. Había unidad, hermano. Una iglesia pentecostés, hermano, es una iglesia que está unida. Amén. Es una iglesia que trabaja junta, hermano. Es una iglesia que se mueve, hermano, unida con un mismo sentir, hermano. Amén. Y dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había tanta unidad, hermano, que miraban que un hermano no tenía y decía al que tenía mucho: ay, pues yo tengo 3 casas, voy a vender una y le voy a dar a mi hermano. No le estoy diciendo que haga eso ahorita, pero si Dios lo pone en su corazón, que usted me dé una casa, pues yo no lo voy a detener. No, hermano, no se crean, nosotros no predicamos esas cosas, porque Dios es el que nos sustenta. Dios es el que nos da. Amén. Pero, hermano, si usted ve que un hermano necesita, hermano, lo ve cabizbajo, lo ve triste, y usted es hombre, acérquese a ese hermano y dígale: hermano, Dios te bendiga, si puedo ayudarte en algo, adelante. Si usted es mujer y usted mira a una hermana que ya no viene, que está triste, usted acérquese, quizás necesita una palabra, necesita hablar con alguien. Amén. Estaban tan unidos, hermanos, que la gente no le importaba despojarse de sus cosas materiales. No les importaba despojarse de su tiempo, hermano, para ir y estar con esa persona. Esa es una iglesia pentecostés, hermano, que miraban, hermano, la necesidad de las demás personas. Y dice el 46, y perseverando, ¿qué? Unánimes. Si se fija cómo habla de unidad, hermano, unánimes, juntos, en un mismo sentir. Y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. ¿Dónde, hermano? En el templo. Diga, a ver, también nunca hago esto, hermano, pero diga conmigo: voy a perseverar en el templo. Amén. Hermano, perseveraban juntos en el templo, hermano, no allá en la casa, no allá afuera, no en el trabajo, en el templo, hermano, porque en el templo había bendición. Entonces, hermano, usted véngase a la casa del Señor, hermano. No porque yo se lo digo, sino porque el Señor me dice que aquí hay bendición. Aleluya, hermano. Hay mucha gente que no quiere ir a la iglesia, hermano. Ponen cada pretexto. Es que me siento, es que hace calor y no me sofoco y se me sube el azúcar. Es que hace mucho frío y me dan riumas y no aguanto. Es que lo hacen bien tarde y luego se los encuentra uno en los tacos ahí en la noche, hermano. Es que es bien temprano, pero ya andan en la mañana sin no, porque les van a dar una despensa, porque les van a dar algo el gobierno, ahí ya están a las 7 de la mañana. Hermano, no pongamos excusas para venir a la casa de Dios. Y no lo digo yo, hermano, lo dice el Señor. Amén. Dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Se juntaban, hermano, como le digo, para hacer de bendición. No se juntaban para hablar de un hermano. No, si le contara. Se juntaban, hermano, para fortalecerse espiritualmente. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bonito es convivir, hermano, como hermanos en Cristo. Con alegría y sencillez de corazón. Amén. Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una iglesia, hermano, Pentecostés es una iglesia, hermano, que da buen testimonio con los de allá afuera. La gente, hermano, sabe que aquí hay una iglesia y que en esta iglesia se hacen las cosas bien. No creen en lo que creemos, hermano. No están de acuerdo en muchas cosas, pero nos respetan, porque saben que lo que hacemos es de bendición. Amén. Y dice, hermano, y el Señor añadía cada día, ¿quién, hermano? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía, hermano?
mucha gente que este versículo lo entiende mal y dice, no, el Señor lo va a traer. Yo no tengo que predicar allá afuera. Pero ya predicaste con tu testimonio. Ya predicaste con tu manera de vivir. Ya predicaste con todo lo que tú haces, ya estás predicando. Y la gente te va a ver, la gente va a notar lo que tú haces y la gente va a decir, oye, me siento triste, ¿dónde te congregas? Amén. Si somos una iglesia pentecostés, hermano, que damos buen testimonio afuera, que tenemos al Espíritu Santo, la gente va a querer lo que tú tienes. Amén. Cuando le digas Dios te bendiga, la gente va a recibir esa palabra con bendición. Necesitamos, hermano, al Espíritu Santo, y eso es ser una iglesia pentecostés. Así que de hoy en adelante, hermano, no crea que ser pentecostés solamente es porque brincamos, porque levantamos las manos, porque hablamos en lenguas, porque... No, hermano, eso no es ser pentecostés. Que lo que sí lo hacemos por ser pentecostés, pero eso no nos caracteriza por ser una iglesia pentecostés. Amén. Entonces, hermano, lo más importante, ¿qué necesitamos tener? El Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de orar, quiero hacer una pregunta. Más bien, ¿tiene alguna pregunta, hermano? ¿Tenemos alguna pregunta de lo que es ser pentecostés o de alguna otra cosa? Amén. Aquí en Guanandama, en Zacatecas, en México, en todo lugar, hay muchas iglesias, hermano. Muchas. Y muchas de ellas se abrieron, ¿saben por qué? Porque no estaban de acuerdo con lo que escuchaban. Abren su iglesia y hay otras que se atreven a quitarle versículos a la Biblia, porque ese versículo no les conviene. Dice la Biblia, en el último versículo de la Biblia, hay de aquel que le quite o le ponga algo a estas profecías. Por eso, hermano, es importante saber qué soy yo, qué quiere Dios de mí y en quién creo. Así, hermano, puede llegar quien sea y no lo van a mover ni lo van a confundir. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar en esta hora, hermano. Y seamos una iglesia pentecostés, hermano. Porque damos buen testimonio, porque estamos en unidad con los hermanos, porque, hermano, tenemos al Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermano, vamos a pedir al Señor que el Señor sea guiando nuestras vidas, que el Señor guíe nuestra iglesia. Amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Dios. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado en esta hora, Señor. Gracias porque tú nos tienes en este lugar, Señor. Gracias porque conocemos, Señor, tu palabra, porque tú has venido a nuestra vida, Señor. Gracias porque moriste en esa cruz por mis pecados, Señor. Gracias porque tú pagaste ese precio que yo no podía pagarlo, Señor. Gracias por amarnos de una manera tan especial, Señor. Mira, Padre, ayúdanos a ser una iglesia, Señor, llena de tu Espíritu Santo, Señor. Una iglesia, Padre, que sea escuchada en este pueblo. Una iglesia que sea, Señor, oh, Señor, mirada, Padre, porque amamos a la gente, Señor. Que sea una iglesia que se caracteriza, Padre, porque busca al perdido, porque ora por su gente, por una iglesia que ama al prójimo, por una iglesia, Padre, que da buen testimonio con lo de allá afuera, Señor. Te pedimos perdón si hemos dado mal testimonio, si hemos hablado lo que no tenemos que hablar, Señor. Usa nuestra iglesia, Padre, usa este cuerpo, Padre, para alcanzar las almas, Señor. Usa nuestras vidas, Padre, para dar ejemplo a los demás del poder de Dios, Señor, de tu poder, Señor. Usa nuestras vidas, Padre, para que la gente, Señor, te mire a través de nosotros, Padre, que la gente tenga el deseo de buscarte, Señor, porque han visto un cambio en nuestras vidas, porque han visto, Padre, que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, Señor, tú nos sustentas, Señor. Oh, reconocemos nuestras faltas, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos, Señor. Pero te ruego de una manera especial, Señor,
que no nos sueltes y que use nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, a los jóvenes que están en este lugar, Señor. Bendice sus familias, Señor, su casa, y prepara a estos jóvenes para que ellos puedan servirte predicando en tu palabra, como maestras, maestros, como levitas, Señor, que ellos puedan predicar en todo lugar. Yo sé que la juventud, Señor, es una etapa muy dura, Señor, porque el enemigo los ataca, Padre, con tantas mentiras, porque la presión social y del mundo es tan fuerte, Señor, pero yo los cubro con tu sangre preciosa, Señor. Yo te pido que tu sangre esté con ellos en sus escuelas, Señor, en la secundaria, en la prepa, en el Cebetis, en la primaria, en todo lugar donde ellos estén, Padre, que tu presencia los guíe, Padre, que ellos puedan alcanzar jóvenes. Usa a estos jóvenes, Señor. Yo te ruego que bendigas tu vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias por lo que nos has hablado, Señor. Y yo te doy gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús.